Ahora sí, estamos grabando y hoy día vamos a comenzar con la materia de transporte celular. ¿Y qué es el transporte celular? Se preguntarán ustedes. Bueno, como transporte celular entendemos todas aquellas acciones en las cuales la célula mueve sustancias, desde su interior hacia el exterior y viceversa. Y para subsistir la célula necesita hacer esto, necesita sustancias desde el exterior, desde el medio extracelular, y también necesita excretar sustancias que tiene en su interior. Entonces, existen estructuras dentro de la célula que le permiten transportar sustancias a través de las barreras que tiene, que en este caso son la membrana plasmática y en algunos casos la pared celular. Pero en particular es la membrana celular, la membrana plasmática en este caso, la que permite realizar todo tipo de transporte. Y aquí vamos a estudiar los diferentes tipos de transporte que existen. Primero que todo necesitamos saber qué es la membrana celular. Nosotros sabemos que todas las células cuentan con al menos la membrana plasmática, que separa el medio intracelular, el citoplasma, del medio extracelular. Y esta membrana celular está compuesta por una bicapa lipídica y proteica, pero en esencia lipídica, que son esta doble capa de fosfolípidos, conformando una estructura dinámica, o sea que se puede mover, y fluida, capaz de desplazarse y acomodarse. Por ende se habla de un modelo de mosaico fluido. Eso significa fluido porque se puede mover, y mosaico porque está compuesto por diferentes compuestos, tales como cadenas de carbohidratos, proteínas y lípidos. Entre sus funciones podemos destacar su función estructural, porque se tiene que encargar de mantener estable, más o menos estable, la forma celular, de que nada escape de ella, con la ayuda del citoesqueleto, que son cadenas que permiten darle a la célula cierta estructura definida, nunca tanto como cuando se está en presencia de una pared celular, que ahí tenemos una estructura rígida. Y junto con la pared celular, si es que la hay, como bien dije. Y también constituye el límite fundamental de toda célula, o sea, más allá de la membrana plasmática, ya es medio extracelular, y esta membrana se encarga de mantener los líquidos adentro, que no se mezclen, a menos de que la osmosis o los demás procesos que vamos a ver después lo permitan. También se encarga de regular. ¿Qué regula? Regula los movimientos de sustancias en ambos sentidos, hacia adentro y hacia afuera. Y también se encarga de conducir potenciales electroquímicos o diferencias de voltaje. ¿Por qué? Porque estos voltajes permiten que ciertos iones entren o salgan de la célula, como es el caso de la bomba sodio-potasio. Y también cumple una función mensajera, pues puede tener ciertos receptores que participan en interacciones que tenga con las células que tenga al lado. Y también estos receptores que tiene la membrana plasmática se encargan de transmitir señales hormonales y nerviosas. Ahora vamos a ver los componentes de esta membrana plasmática. Primero que todo tenemos lo fundamental, que son los fosfolípidos, que son parte de los llamados lípidos estructurales, o sea, parte de estas grasas que nos sirven para formar estructuras, y como molécula, su característica principal es que son anfipáticas. ¿Qué significa que sean anfipáticas? Que poseen un extremo que tiene afinidad por el agua, que tiene gusto por el agua, que se junta con el agua. O sea, es hidrófila, le gusta el agua. Y otro extremo de este fosfolípido tiene un gusto por la grasa, es lipófilo. ¿De acuerdo? Como verán, el fosfolípido, como vimos en la clase de biomoléculas, contaba con una cabeza que era polar, que es su parte hidrófila, y contaba con las dos patitas, que pueden estar dobladas como puede que no, eso indica saturación, y esas patitas son lipófilas, tienen una afinidad por la grasa. Es por ello que las patitas se buscan estar juntas y las cabezas buscan separarse y quedan a los extremos, en contacto tanto con el citoplasma como con el medio extracelular, que están compuestos en su mayoría, ¿por qué? Por agua. Así es. Es por ello que adquieren esta estructura. También vamos a ver que esta membrana puede contener colesterol, que también es un lípido que le da estabilidad mecánica adicional
a la membrana, o sea, es sólido, a diferencia de la estructura que forman los fosfolípidos, y previene que la célula se congele. ¿Por qué previene esto? Porque la presencia de colesterol evita que la membrana plasmática se empiece a romper debido al frío. Porque si fuera puramente de fosfolípidos, los fosfolípidos, al tener extremos hidrófilos, comparten mucho calor con el agua, entonces van a ser muy, muy sensibles a las diferencias de temperatura que existan. Y ahí es donde nos ayuda el colesterol. Después vamos a tener las proteínas. ¿Qué proteínas? Son proteínas canales, proteínas transportadoras, y se encargan del transporte que no sea posible entre medio de la membrana. Y también juegan un rol estructural. Vamos a tener proteínas extrínsecas o periféricas, que significa que están sobre una de las caras de esta membrana, o las intrínsecas o integrales, que son proteínas que atraviesen toda la membrana. Y finalmente también vamos a tener carbohidratos. ¿Qué tipo de carbohidratos vamos a tener? Vamos a tener en su mayoría oligosacáridos, o sea, cadenas de azúcares de entre 2 y 10 azúcares, remitidos solo a la superficie externa de la capa, o sea, van a estar de la membrana hacia afuera, en la parte externa, usualmente asociados con lípidos o proteínas, donde vamos a hablar de glicolípidos o glicoproteínas, constituyendo así el glicocálix, importante en el reconocimiento celular de células animales. O sea, todos estos carbohidratos nos van a ayudar en el tema de receptores y hormonas. Ahora vamos a ver la permeabilidad, o sea, qué tanto deja pasar sustancias a esta membrana. Y vamos a ver que esta membrana celular es semipermeable, o sea que deja circular algunos elementos y otros no. También se le puede llamar a esto permeabilidad selectiva, porque hay algunas cosas que dejará pasar libremente, como pueden ser los gases, el agua, si es que está a favor del gradiente de concentración, la urea, que es algo que excreta esta membrana. Sin embargo, moléculas más grandes no las va a dejar pasar. Y hay moléculas que son muy pequeñas, como puede ser el caso de los iones, pero debido a la cabeza polar y las colas apolares, toda esa interacción eléctrica que ocurre ahí, los iones no pueden pasar libremente a través de la membrana. Entonces aquí vamos a ver primero los transportes pasivos que ocurren en la membrana, que son aquellos que ocurren sin gasto de energía, o sin gasto de ATP, que como sabrán ustedes, es la fuente de energía de la célula. ¿Qué tipo de transporte pasivo tenemos? Tenemos, primero que todo, la difusión, que es el desplazamiento de moléculas a través de la membrana desde zonas de mayor concentración de solutos a menor concentración de solutos. Esto es a favor del gradiente de concentración, que ya lo había mencionado. ¿Qué significa estar a favor del gradiente de concentración? Significa pasar de donde haya mayor concentración de solutos a menor concentración de solutos. ¿Para qué? Para llegar al equilibrio, para que se produzca la homeostasis, que es el equilibrio al que desea llegar la célula. ¿Hasta aquí hay dudas? Siento que estaba hablando mucho de corrido. No se me metió nadie más hasta el momento. ¿No hay dudas, chiquillos? Parece no. No. Bueno, sigamos. Vamos a ver que en una solución hipotónica, o sea, que contiene menos cantidad de sales el medio extracelular que el medio intracelular, el agua, por ejemplo, va a tender a entrar a la célula, de tal manera de equilibrar la concentración de estas sales dentro de la célula como fuera de la célula, para llegar al equilibrio, a la homeostasis. En cambio, en una solución hipertónica vamos a ver que esta solución, este medio extracelular, contiene mayor cantidad de sales que la célula. Por ende, la célula va a empezar a botar agua, el agua va a tender a salir de la célula hasta que la célula llegue a un punto en el cual se equilibre su cantidad de sales, o en realidad su concentración, la relación de las sales con el agua que tiene dentro de la célula como fuera de la célula. Y vamos a ver que a la difusión simple del agua a través de la membrana le vamos a llamar osmosis, donde las moléculas de agua se mueven a favor del gradiente de concentración de la solución hipertónica a la hipotónica.
que la hipertónica puede ser el medio extracelular, en cuyo caso el agua se dirigiría hacia el medio, o la solución hipertónica puede ser el citoplasma, en cuyo caso el medio, que tiene menos sales, le empezaría a entregar agua a la célula hasta que la célula tenga la misma concentración de soluto que el medio. También hay otros casos de difusión que se llama difusión facilitada. ¿Y quién la facilita? Las proteínas. Esto sin gasto de energía. Ojo ahí, hay difusión facilitada que es sin gasto de energía. Y aquí actúan nuestras proteínas de canal, que son proteínas que permiten el paso de iones a favor siempre del gradiente electroquímico, que es lo mismo que veníamos diciendo. Este gradiente es la cantidad de iones que haya en una parte u otra, adentro o afuera de la célula. Y si dentro de la célula, por ejemplo, tuviéramos menor cantidad de estos iones que afuera, los iones ¿a qué van a tender? A entrar. Y ahí nos ayudan nuestras proteínas de canal. También existen las proteínas transportadoras, que dejan pasar un tipo de soluto específico a través de ellas, como por ejemplo la glucosa. Y también se producen a favor del gradiente de concentración. Ojo con esto. Todos los procesos de transporte pasivo que vimos ocurrían a favor del gradiente de concentración. O sea, siempre del lugar donde hay más al lugar donde hay menos. ¿Tendiendo a qué? Tendiendo a que ambos sectores, tanto el interior de la célula como afuera de la célula, quedaran con la misma concentración. Ahora, vamos a ver tipos de transporte activo, en los cuales sí debe haber presencia de ATP y sí se gasta esta energía. Y entre estos transportes activos tenemos las proteínas transportadoras, en las cuales el transporte se realiza en contra del gradiente electroquímico. O sea, se realizan, aunque haya dentro de la célula más cantidad de este ion, no, la proteína va a seguir agregándole de este ion. Y el ejemplo más común de estas proteínas transportadoras es la proteína que permite que ocurra la bomba sodio-potasio, que es una proteína que gracias a la interacción del ATP permite intercambiar moléculas de sodio positivo, ion sodio positivo, por potasios positivos. Entonces intercambia esos iones. Y eso lo hace en contra del gradiente electroquímico. ¿Vale? También vamos a ver distintos intercambios que se producen gracias a vesículas, que son esferas que se construyen gracias a fosfolípidos, que son las mismas estructuras que permiten que exista la membrana plasmática. Entonces, esta membrana plasmática tiene la capacidad de plegarse sobre sí misma y encerrar una porción de líquido extracelular, a lo cual le vamos a llamar pinocitosis. ¿Vale? La pinocitosis es cuando la membrana se pliega sobre sí misma y deja aquí una gotita encerrada. Y esa gotita entra a la célula. Y así es como la célula puede tragar, entre comillas, un poco de agua o de medio extracelular. También vamos a ver que la misma célula puede generar como una especie de pies, a los cuales vamos a llamar pseudópodos. Y estos pseudópodos lo que hacen es encerrar una estructura sólida que hay en el medio extracelular, ¿vale? Que sea muy, muy grande para transportarse por medio de las proteínas. Entonces lo que hace la célula es encerrar este objeto sólido con sus pseudópodos y también genera la misma burbuja que luego entra a la célula. Y ambos procesos que describí se llaman endocitosis, o sea que son procesos en los cuales ingresan sustancias a la célula. Y ocurren, como bien dice aquí, en contra del gradiente de concentración. Esto es claro. Y también hay procesos de exocitosis, en los cuales ciertas sustancias que suelen ser venenosas o excretadas por la célula son descargadas desde la célula hacia el ambiente, con gasto de energía, porque la célula necesita gastar energía para poder generar estas vesículas, construir estas burbujas con los fosfolípidos. Entonces, la célula excreta ciertas sustancias como la urea y esta burbuja sube desde el citoplasma. Me parece que es el aparato de Golgi quien excreta estas sustancias. Entonces,
produce esta burbuja y la dirige hacia la membrana. Y una vez que toca la membrana, la burbuja se abre y deja salir la sustancia que quiere excretar. Eso sería la exocitosis. Sería excreción de sustancias. Y la fagocitosis, sí, ahí está mal esto. Aquí es la fagocitosis, no exocitosis. Lo voy a corregir cuando les suba la guía. Es la fagocitosis cuando actúan las pseudópodos y digieren, o sea, y ingieren, entre comillas, ingresan a la célula algún objeto sólido que haya en el medio extracelular. ¿Vale? Entonces tenemos entre las endocitosis con líquidos, pinocitosis con sólidos, fagocitosis, y hacia afuera siempre va a ser exocitosis. Muchas gracias por la aclaración. Ya, aquí hay una serie de ejercicios que lo vamos a hacer juntos. En primer lugar, vamos a ver estas imágenes que vemos aquí, y vamos a ver qué clase de transporte se produjo para llegar de una situación a otra, por ejemplo, en el caso de esta imagen, ¿vale? Entonces, ¿quién me podría decir lo que está ocurriendo en la primera imagen? Yo creo que alguno habrá visto ese ejemplo por ahí. Se trata de un vaso de precipitado que tiene una membrana en medio, ¿ya? Y los objetos que aparecen dentro son solutos. Y en particular, no pesquen el tamaño de los solutos, solo que gracias a esto ustedes pueden ver que hay mayor cantidad de solutos en el lado derecho que en el lado izquierdo, originalmente, ¿cierto? Bueno, lo que ocurre después de este transporte que veremos es que los solutos siguen en su lado de la membrana, sin embargo, fue el líquido, el solvente, el que se transportó hacia el lado derecho. Osmosis, dice Nicolás Díaz. Súper bien. Eso fue el agua, o el solvente que haya sido, en este caso agua, el que se transportó de un lado de la membrana a otro. ¿Para qué? Para poder equilibrar las concentraciones de soluto que tenían ambos lados de la membrana. Entonces, como el lado derecho tenía más concentración, el agua tendió a transportarse hacia ese lado. Por consiguiente, quedó con mayor cantidad de solvente para poder equilibrar las concentraciones. Así que muy bien, esto es osmosis. La siguiente. Vemos acá una representación de la membrana celular, y la membrana celular tiene entre medio ciertos componentes especiales que le están permitiendo capturar estos solutos que hay en el medio extracelular. Estos compuestos son, ¿qué son? Proteínas, ¿cierto? ¿Cómo se llama este tipo de transporte? Y ojo, que son un tipo particular de proteínas. Tenemos proteínas de canal y proteínas transportadoras. ¿Qué tipo de transporte se da? ¿Pasivo o activo? Pasivo, ¿cierto? Sí, muy bien. Y el tipo en particular de transporte pasivo que vemos ahí es una difusión facilitada. La difusión facilitada por proteínas. Muy bien, Francisco. ¿Facilitada por quién? Por las proteínas de canal y por las proteínas transportadoras. Pasamos a la siguiente. Aquí vemos, bueno, aquí ya les soplaron el caso de exocitosis, en el cual una vesícula secretora, que es esta burbuja que yo les mencionaba de fosfolípidos, se genera en el interior de la célula y excreta sustancias hacia el exterior. Pero el caso de acá, si una sustancia entra a la célula, una sustancia sólida, por cierto, ¿qué estamos viendo?
¿Quién se la juega ahí? ¿Nadie? Ya, bueno. Esto lo que vemos aquí arriba, es un caso de fagocitosis, en el cual la sustancia sólida fue interceptada por los pseudópodos que generó la célula, estos pies, esta especie de brazos que generó la célula con su membrana, encerró la sustancia sólida y la ingresó al citoplasma, quedando la vesícula adentro, junto con la sustancia sólida. Así que es un caso de endocitosis y en particular es una fagocitosis. ¿De acuerdo? Bien. Esto de acá. Vamos a ver un poco de zoom. Ya. ¿Qué vemos ahí? Tenemos estas células en particular dice célula animal, y en particular son glóbulos rojos, ¿vale? Los glóbulos rojos se caracterizan por no tener núcleo, y por eso no tienen esa forma, bicóncava de hecho. Tienen dos angosturas, y esas dos angosturas les permiten capturar ciertas sustancias que transportan a través de la sangre. Pero eso no nos importa para el ejemplo. Tenemos que esta célula, en concentraciones normales de sal, está en una solución isotónica, por ende está con la misma concentración de sal que el medio, y no presenta cambios, mantiene su forma. Sin embargo, si se le cambia a una solución hipotónica, como agua destilada, en el cual no hay presencia de sales, y esta célula sí tiene sales, entonces esta célula, para buscar equilibrarse con la concentración de sales del medio, que no hay, va a empezar a tragar agua, y en este caso particular, que es una célula animal, por ende la célula no tiene la pared celular para protegerse, la célula termina hinchándose y estallando, explota, citólisis. Se rompe la membrana y la célula se destruye. En cambio, cuando se le exponga una solución hipertónica, o sea que el medio contenga muchas sales, vamos a ver que el agua va a tender a salir de la célula. Va a tender a salir y a salir y a salir, y se va a producir lo que vamos a conocer como crenación, que es la pérdida de una fórmula regular de la célula y se arruga. La célula pierde agua y se arruga. Se pone igual que una pasa. Igual que uno con el paso del tiempo. Entonces, ¿qué clase de transporte estamos viendo aquí? ¿Alguien me podría decir? ¿Lo ven o no lo ven? Los voy diciendo yo si quieren, no se preocupen. Bueno, lo que estamos viendo aquí también es un caso de osmosis, porque ¿qué fue lo que salió y entró de la célula? Fue agua. Y siempre fue a favor del gradiente de concentración, o sea, siempre fue hacia donde hubiera más cantidad de sales. Aquí vemos el mismo ejemplo, pero para el caso de células vegetales. En este caso vamos a ver que cuando la célula vegetal se encuentre en una solución isotónica, no va a presentar cambios, ¿cierto? Va a mantener su forma y va a tener aquí su vacuola, que es el lugar donde la célula vegetal guarda líquidos, en particular agua. En el caso de una solución hipotónica, o sea, una solución, un medio que contenga menos sales que la célula, vamos a ver que la célula va a empezar a tragar agua, pero la célula se vuelve rígida. Se vuelve rígida igual que un globo cuando lo inflas demasiado, pero no se rompe. ¿Gracias a qué? Gracias a su pared celular. La pared celular es lo que le permite no estallar y mantiene más o menos su forma, pero se vuelve muy rígida, se hincha. Y a ese estado le vamos a llamar turgencia. La célula vegetal entra en turgencia cuando se llena de agua. Llega un límite en el cual ya no entra más agua, pero es no gracias a que llegó al equilibrio necesariamente con el medio, sino que la pared celular le impide tragar más agua.
debido a que retiene la forma de la célula. Si no fuera gracias a la pared celular, la célula estallaría igual que el animal. Pero en este caso vamos a ver que incluso en el agua destilada las células vegetales tienen la capacidad de mantener su forma gracias a la pared celular. En cambio, en un caso de solución hipertónica, o sea, una solución que tenga mucha cantidad de células, de sales, la célula va a tender a botar el agua se va a tender a irse de la célula, y es por ello que vamos a ver un caso de plasmólisis, en el cual el cuerpo de la célula, o sea, entendámoslo como el citoplasma y la membrana plasmática, se van a encoger y se empieza a despegar de la pared celular. Como que la membrana plasmática se arranca de la pared celular y queda despegada, como vemos acá. Esta es la membrana plasmática, lo de azul es el citoplasma, lo de azul más clarito es la vacuola, y aquí tenemos el núcleo de los organelos. Entonces vamos a ver que esta célula vegetal entra en plasmólisis cuando está en una solución hipertónica y ha perdido grandes cantidades de agua. Perfecto. Avancemos. ¿Alguna duda respecto a estos conceptos? Si no hay ninguna, podemos continuar. Ya. Vamos a ver aquí que en la membrana plasmática hay ciertas estructuras, que son estructuras proteicas, en las cuales se intercambian iones. En particular hay dos iones aquí que se transportan, que son el sodio positivo y el potasio positivo. Entonces vamos a ver que tres iones sodio se unen a la bomba sodio-potasio desde el interior de la célula junto con una molécula de ATP. Esto permite que se libere ADP y se quede un ion fosfato. Este proceso de liberación de energía permite que el ion sodio sea transportado a través de la proteína, y a la vez, cuando son liberados estos tres iones sodio, entran dos iones potasio a la célula. Cuando entran estos iones potasio a la célula, el ion fosfato es liberado, los iones potasio también, y se repite el proceso. Ese es el proceso a grandes rasgos de lo que es la bomba sodio-potasio. Entonces, ¿qué tipo de transporte estamos viendo aquí? Debido a la presencia de ATP, a la presencia de energía, estamos hablando de un transporte activo. ¿Vale? Esta es una clase de transporte activo, porque aquí ya estamos viendo la presencia de ATP, ya estamos viendo un gasto de energía. ¿Qué vemos acá? No, vemos que en la membrana plasmática, esto también es un corte transversal, hay diferentes proteínas que permiten el transporte de una molécula en particular, que es la glucosa, que tiene un sitio de unión especial, específico para la glucosa. Y eso permite que cuando se una la glucosa a la proteína, esta entre al citoplasma, ¿vale? Es una célula, la proteína que encontramos acá es una que se desdobla, gracias a su estructura, permite que, adelante Javiera, no te preocupes, se desdoble, y de esa manera la glucosa puede entrar a la célula. Por ende, estamos en un caso de difusión facilitada y transporte pasivo, porque no hay gasto de energía. Ya, vamos a sacar el zoom. Sí, ya caché. Yo pensé que no estaban poniendo atención, que no veía comentarios, pero bueno. Ya, aquí dejé el espacio en la guía para que realicen un esquema incluyendo todos los tipos de transporte. Les voy a dar esta semana para hacerlo, no es una tarea, es para quien lo quiera hacer, porque algunos aprendemos gracias a
a dibujar, gracias a hacer esquemas, resúmenes, cosas así. Hay gente a la que le quedan los resúmenes muy bonitos. A mí no. Yo soy el que lee esos resúmenes después. Pero a quien le sea, a quien se le haga más fácil estudiar gracias a estos resúmenes, tiene el espacio aquí para realizar un esquema con todos los tipos de transporte, tanto pasivos como activos que vimos. ¿Vale? Obvio, por supuesto, les voy a mandar la guía. Entonces la idea es que en unos días más yo les pueda enviar mi esquema, lo que yo haya hecho con todos los transportes, y ahí pueden comparar. Si les faltó algo, les sobró algo, y así. Y aquí les da una pista que pueden comenzar separando el transporte pasivo del activo. Ya, de nada, Miguel. Bueno, luego de eso, podemos pasar a las preguntas. Antes de comenzar con las preguntas, ¿hay alguna duda? O que vayan saliendo mientras hacemos las preguntas, como les parezca mejor a ustedes. Tengo entendido que cuando saco el chat se ve un rectángulo negro en la pantalla. A la vez que al lado derecho también tengo las caras. Bueno, en realidad la mía no, pero bueno, para que no tape la guía. Ya. Entonces voy a comenzar con las preguntas. La pregunta 1, ¿qué dice? Los organismos que viven en agua dulce son casi siempre hipertónicos respecto de su ambiente, ¿vale? Esto significa que un organismo unicelular con esta característica, como el paramecio, que ahí sale su nombre científico en latín, Paramecium caudatum. Ítem 1. Incorpora agua con facilidad. Punto 2. Su solución interna ejerce mayor presión osmótica que la del medio. Y ojo aquí con el término presión osmótica, que no lo habíamos definido. La presión osmótica se refiere a la tendencia de un solvente a ir de un lugar a otro. Si una parte, en este caso, la solución interna, el citoplasma, el medio interior, intracelular, ejerce mayor presión osmótica, quiere decir que está pidiendo más solvente. Que todas las sustancias van a tender a ir hacia él. ¿De acuerdo? Y el punto 3 nos dice que posee una concentración en su solución interna mayor que la del exterior. Y si les ha quedado más o menos claro lo de la clase de hoy, se van a dar cuenta que los 3 ítems dicen más o menos lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí está la clave. Nos dice que organismos que viven en agua dulce, que es el caso del paramecio, son siempre, o casi siempre, hipertónicos. Lo que quiere decir que suelen tener más cantidad de sales que el medio en el que viven. Por ello, es que al ser hipertónicos, gracias a la osmosis, van a incorporar agua con facilidad. Tu solución interna va a ejercer mayor presión osmótica que la del medio, por ende el agua va a tender a entrar en lugar de salir, y posee una concentración, que es la concentración de soluto en su solución interna, mayor que la del exterior. Entonces, la alternativa correcta en este caso sería 1, 2 y 3. Súper. Pasemos a la siguiente. Nos dice, en el glicocálix, los hidratos de carbono fijados a las proteínas y a los fosfolípidos se caracterizan por, punto 1, aumentar la superficie de intercambio para los gases respiratorios. Punto 2 nos dice proyectarse desde la superficie externa de la membrana plasmática. Y punto 3, participar en el reconocimiento celular. ¿Qué recordamos de las características del glucocálix o glicocálix? Si alguien se acuerda. Bueno, sirve como mensajero. Muy bien, Nicolás. Por ende, nos ayuda en el reconocimiento celular, entre célula y célula. Correcto. Entonces, ítem 3 estaría bueno. Vamos leyendo las alternativas. Y ya, descartamos la I y la B, ¿cierto? Que estaba en la parte externa, muy bien. Entonces, el ítem 2 también está correcto. Muy bien, Francisco.
Entonces, tenemos 2 y 3, y nos faltaría de ver si el ítem 1 está correcto. Nos dice que permiten aumentar la superficie de intercambio para los gases respiratorios. Pero nosotros vimos que los gases respiratorios atraviesan la membrana plasmática sin dificultad. Por ende, esto no es gracias a la glucocálix, sino a los mismos fosfolípidos que permiten que esta clase de moléculas tan pequeñas la atraviesen sin problemas. Por ende, la alternativa correcta es la alternativa D, solo 2 y 3. Pasemos a la siguiente. Pregunta 3. Se colocan células animales en una solución desconocida y estas no presentan cambios. Se puede explicar que tal comportamiento celular se produce porque la solución desconocida, en relación con la solución del interior de las células, era isotónica, punto 1, poseía igual volumen o tenía igual concentración. ¿Quién se la juega ahí? También van a ver que puede haber ítems que les están diciendo lo mismo. 1 y 3, dice Nicolás. Alternativa D. Muy bien ambos. Porque sí, si no se presentan cambios es porque la solución exterior era isotónica con el medio interior y tenían igual concentración de soluto. Muy bien. No necesariamente van a poseer igual volumen. Y de hecho, si estamos hablando de un medio extracelular, probablemente este sea mucho más grande que las mismas células. Entonces, difícil que tengan igual volumen, y esto no tiene nada que ver con que si van a tener mayor, o sea, igual concentración o no. Por ende, la alternativa correcta es solo 1 y 3. Muy bien. Vamos a pasar a las siguientes. Si tienen alguna pregunta, no duden en usar su micrófono también, no hay problema. Entonces, pregunta 4. Se colocan células bacterianas en una solución A, hipertónica, y células vegetales en una solución B, hipotónica. Vamos a ver que las células en la solución A y en la solución B van a experimentar. Y vamos a hacer un paréntesis aquí, porque necesitamos saber qué característica comparten o diferencian a las células bacterianas de las vegetales. ¿Qué sabemos respecto a las bacterias? ¿Poseen pared celular o no? Sí, muy bien. Y ahí está la clave del ejercicio. Entonces nos dicen que las células bacterianas están en la solución A y las células vegetales están en solución B. La solución A es hipertónica y la solución B es hipotónica. Bien. Entonces, vamos a ver que en la solución A, la célula bacteriana va a sufrir una plasmólisis, ¿cierto? ¿Por qué una plasmólisis? Porque la célula, que contiene una menor concentración de solutos, en este caso, que el medio, que es hipertónico, va a sufrir una pérdida, va a sufrir una gran pérdida de agua. Por ende, esta célula bacteriana, su membrana plasmática y su citoplasma se van a encoger, pero la pared celular va a seguir ahí, va a seguir con su forma original. Y es por ello que la célula se arruga y se despega de la pared. Entonces vamos a ver una plasmólisis. Y aquí ya tenemos la D y la E. Podemos descartar la A, la B y la C, pero nos quedamos con esas dos. Y en un caso, nos dice Francisca que el otro turgencia. ¿Y por qué vamos a ver una turgencia? Porque al igual que las células bacterianas, las células vegetales cuentan con pared celular, muy bien. Entonces, lo que va a pasar cuando se les lleva una solución hipotónica va a ser que la célula se va a llenar de agua hasta cierto punto porque la pared celular no le va a permitir llenarse más y estallar. Muy bien. Entonces, la alternativa correcta es la alternativa D. Super. Pregunta 5. En el transporte activo, a diferencia de la difusión facilitada, C,
Ítem 1, transporta en contra del gradiente de concentración. Punto 2, necesitan proteínas transportadoras. Y punto 3, utiliza una fuente de energía. ¿Qué me pueden decir al respecto? D o E, dice Nicolás. Entonces ya estaría seguro de que la 1 y la 3 son correctas. Muy bien. En efecto, lo son. Pero todavía te quedan dudas acerca de la 2, si es que necesitan proteínas transportadoras o no. Y en efecto lo necesitan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el transporte pasivo también se utilizan proteínas transportadoras. Muy bien. Eso es. Porque en la difusión facilitada se utilizan proteínas transportadoras y en el transporte activo también se utilizan proteínas transportadoras. Entonces no es una diferencia. Podría ser hasta una similitud. Porque sí ocurre. Entonces vamos a tener que no es una diferencia, pero las otras dos sí. Que el transporte activo ocurra en contra del gradiente, a diferencia de la difusión facilitada que ocurre a favor del gradiente, y que el transporte activo, como dice su nombre, debe necesitar una fuente de energía, gasta energía, y utiliza la fuente que en este caso es el ATP, a diferencia de la difusión facilitada que no gasta energía. Por ende, la alternativa correcta es D, solo 1 y 3. Pregunta número 6. Al término de un proceso osmótico, se obtiene la situación que presenta la figura. Una situación que ya habíamos estudiado en los ejemplos anteriores. Tenemos un vaso de precipitado con una solución que contiene que tiene una membrana semipermeable al medio. O sea, tiene dos mitades en las cuales la membrana permite que se traspase cierta cantidad de sustancia. En este caso, va a permitir que el solvente vaya de un lado a otro, pero no el soluto. Las cantidades de soluto, que son estos puntitos, se van a mantener iguales. Entonces, al respecto, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir respecto al inicio del proceso osmótico? ¿Qué es lo que dice acá? Ojo ahí. Nos está hablando de la situación actual, que esto es el final. Nos está hablando de lo que pasó antes de que ocurriera esto, que estamos viendo en la guía. Entonces, nosotros podríamos decir, debido a que el lado B, 1 y 3, dice Francisca, vamos a ver que en la 1 nos dicen que el lado B era hipertónico en relación con la solución A, lo cual tendría sentido debido a que B terminó teniendo más volumen al final. Correcto. Luego nos dice que A estaba menos concentrada que la solución B. A estaba menos concentrada que la solución B. No, está diciendo lo mismo. Sí, no está diciendo lo mismo, eso también estaría correcto. Y nos dice en la 3 que B tenía un volumen menor que al inicio del proceso. Y lo más probable es que sí, y por ello la diferencia. ¿Vale? Por ende, la alternativa correcta aquí sería la alternativa E, 1, 2 y 3. No sé si quedó claro esto. Al final nos está diciendo lo mismo. Si B, en un principio, era hipertónica en relación con la solución A, eso significa que A estaba menos concentrada que la solución B. Porque si A tenía menor concentración, quiere decir que B tenía la mayor concentración, por ende era hipertónica respecto a A. Ahí vayan manejando esos conceptos. Así que alternativa E, 1, 2 y 3. Super. Pasamos a la pregunta 7. No gasta energía el paso de una sustancia del exterior al interior de la célula, si ésta es transportada a través de, y nos da 3 ejemplos. El ejemplo 1 sería una proteína de canal, lo cual sabemos que es correcto, ¿cierto? Es una de las proteínas transportadoras que existen, que permiten difusión facilitada y permiten transporte pasivo. D, dice Nicolás, al tiro. Súper. Súper. Nos dice solo 1 y 3. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que las vesículas, en este caso endocítica, así que es una vesícula que va a permitir una endocitosis,
y que va a transportar una sustancia del exterior al interior, requiere energía para su formación. Por ende, no. Y la 3 nos habla de una proteína transportadora por difusión facilitada, lo cual es correctísimo, al igual que la 1, por ende, solo 1 y 3. Muy bien. Seguimos con la pregunta 8. Nos dice, si experimentalmente se sumergen glóbulos rojos en agua destilada, ¿es correcto esperar que experimenten qué tipo de proceso? Y de aquí no los voy a ayudar porque este ejemplo ya lo vimos. ¿Alguien me puede decir? Ah, dice Francisco. Va a experimentar citólisis. Y espero que estén todos de acuerdo porque está correctísimo. Súper bien. ¿Y qué era la citólisis? La citólisis era la destrucción de la célula debido a un ingreso masivo de agua, ¿vale? Eso es la citólisis. Como dice su nombre, lisis sería corte, destrucción, y el cito se refiere al citoplasma. Sería una destrucción del citoplasma y una destrucción de la membrana celular. Muy bien. La pregunta 9. ¿Es correcto afirmar que los procesos de fagocitosis y pinocitosis tienen en común? Punto 1, gastar energía. Punto 2, corresponder a formas de endocitosis. Y punto 3, utilizar la membrana plasmática para formar vesículas. Muy bien, Nicolás, que es la alternativa E. Efectivamente, ambos procesos son de transporte activo, por ende gastan energía, son formas de endocitosis y utilizan la membrana plasmática para formar vesículas. En eso consiste esta endocitosis. Muy bien. Por último, no corresponden a moléculas que estructuran la membrana celular animal. Sí, nucleótidos. Muy bien, Nicolás. Los nucleótidos, a diferencia de todos estos componentes acá, son aquellos que constituyen nuestros ácidos nucleicos, el ADN y la ARN. Por ende, no tienen nada que ver. Muy bien. Eso, chicos, eso sería todo por hoy. Espero que les haya quedado claro lo que es el transporte celular. Cualquier duda me la pueden hacer, está mi celular en el grupo. Y la lista. Sí, pasé la lista. Pasé la lista, están todos aquellos que ingresaron presentes. Y deja pausar. Voy a dejar de grabar.